Padre que estás en el cielo en esta hora, mi Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, misericordioso, digno de alabanza, de adoración. Acompáñanos, mi Dios, en este momento de estudio, guíanos, haznos entender qué es lo que quieres con nosotros, mi Señor Jesucristo, que tu palabra, que nunca vuelve vacía, nos exhorte, nos corrija, nos dirija, nos consuele, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar con ustedes nuevamente. Quisiera disculparme por un momento. Vamos a posponer lo que es el estudio de los Yo Soy de Jesús. He estado escuchando unos estudios que han sido predicados por el pastor nicaragüense José María González. Él es el pastor de la iglesia a la que yo pertenecía allá en Nicaragua. Ha sido de gran bendición. Es una serie de estudios de 7 personajes que hablan sobre lo que es la consolación y la bendición para los que resisten la prueba y la tentación. Y ha sido de gran ayuda en mi vida, a mi corazón en estos días. Y quisiera compartirlos con ustedes. Como les digo, no son de mi autoría, no los escribí yo, pero sí los he escuchado, y algo que dice él siempre que predique: compartan la palabra, compartan el link, compartan el video. Pero yo quisiera, porque sé que algunos no tienen acceso al Facebook, algunos de ustedes no tienen Facebook, algunos pues no son dados a andar viendo otros videos. Quisiera aprovechar y de lo poco que yo aprendí, de lo que absorbí de esta bendición, de estos mensajes, quisiera compartirlas con ustedes. Como les decía, el tema es consolación y bendición para los que resisten la prueba y la tentación. Vamos a tener de referencia Santiago 1:12, la carta de Santiago capítulo 1 versículo 12, la vamos a buscar. Vamos a estar, ese va a ser uno de los textos claves en todo estas pequeñas enseñanzas que les voy a estar compartiendo. Y vamos a ver 7 ejemplos de siervos de Dios, hombres y mujeres, que fueron fieles al Señor en medio de la prueba, en medio de la tentación, y que por eso Dios les dio el consuelo y la bendición al final. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Bienaventurado. Recuerde que bienaventurado significa doblemente feliz, doblemente dichoso, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y aquí hay 2 términos que quisiera yo explicarles lo que es la tentación, porque dice bienaventurado el que soporta la tentación, y después habla porque cuando haya resistido la prueba. 2 términos, tentación y prueba. Son 2 términos muy diferentes y también su origen es diferente. La tentación, todos sabemos que viene de parte del enemigo, de parte de Satanás, y es seducción de parte de Satanás a que le fallemos a Dios, a que pequemos y ofendamos al Señor. Eso es la tentación. Es algo que Él te manda para seducirte a qué, a fallarle a Dios, a pecar en contra de Dios. La prueba viene a ser lo contrario. La prueba viene de parte de Dios. La prueba viene de parte de Dios, y muchas veces el Señor permite la tentación para probar nuestra fidelidad. En el caso de Job, Dios permitió que Satanás tentara a Job. ¿Para qué? Para probarle a Satanás que Job era un hombre fiel. Y al final, ¿para qué Dios permite esa prueba? ¿Para qué? Para premiarlo, para galardonarnos al final. Una vez que nosotros hayamos resistido la prueba, dice que recibiremos la corona
de vida. Como les decía, son 7 ejemplos, 7 personajes, hombres y mujeres, que aparecen en las Sagradas Escrituras, que fueron probados, que fueron tentados, pero que resistieron y al final recibieron consolación y bendición de parte del Señor. Y el primer ejemplo, el primer referente de fidelidad que nosotros podemos mostrar o que les queremos mostrar o que les quiero mostrar es el siervo Job. Y para hablar de Job, quiero que se vayan a Santiago 5, capítulo 5, versículo 11, en donde dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El apóstol Santiago da referencia de un hombre que sufrió, pero que fue paciente, que resistió, y al final el Señor usó de misericordia y compasión para con él. Entonces, si nosotros queremos hablar de Job, nos vamos a ir al libro de Job y nos vamos a dar cuenta en la historia de la palabra de Dios, en la historia de Job, que Job era un hombre grande, el más grande de los orientales, de los que vivían en esa región en aquel entonces. Se habla de Job que era un hombre, bueno, las referencias que dio el Señor de parte de él fueron maravillosas. Dice que era un hombre perfecto, temeroso, apartado del mal, recto. Son características que el propio Dios mencionó de Job. Qué lindo es que Dios se exprese de esa manera de nosotros o de alguien, ¿verdad que sí? Entonces, comenzando con eso, que era un hombre temeroso, un hombre recto, apartado del mal, un hombre que amaba a Dios. Y todo eso me imagino que conlleva lo demás, como es alguien que está entregado a Dios, como es alguien que ama a Dios, un hombre temeroso que respetaba a Dios, vienen las bendiciones de eso, de ser alguien que le agrada a Dios. Tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Eran las más hermosas, los más elegantes en aquella tierra de los orientales. Aparte de eso, Job poseía riquezas innumerables, riquezas grandes, que lo hacían ser, dice ahí en el versículo 3, el varón más grande de todos los orientales. ¿Qué tenía Job en su riqueza? Dice que tenía en su hacienda, en su finca, en su lugar en donde él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyos, 500 asnas y muchísimos criados. Cuando nosotros hablamos de 7,000 ovejas, no solo estamos hablando de ovejas, estamos hablando de leche, estamos hablando de telas, estamos hablando de alimento, porque son 7,000 ovejas que producen más. Y no solo producen ovejas, sino que producen lana, y la lana produce telas, y la tela produce muchas cosas más. Si nosotros hablamos de camellos, estamos hablando de medios de transporte. Estamos hablando de que eran como lo que es ahora los camiones. Si hablamos de 500 yuntas de bueyes, los bueyes ¿para qué son? Para arar la tierra, para llevar cargas pesadas. Eso podrían ser como los tractores de hoy en día. Y las asnas también podrían ser como medios de transporte o medios de carga. Entonces el hombre era grande en aquel entonces, en aquellos tiempos, en medio de todos los orientales, de todos los pudientes, él era el más grande de ellos. Pero llega el momento en que todo eso, producto de la tentación del enemigo, producto de la tentación de Satanás, nosotros nos damos cuenta que viene la prueba de parte de Dios. Cuando está la confrontación entre Satanás y Dios, Dios se lo pone de ejemplo. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. Y Satanás viene y le argumenta, claro, cómo no va a ser fiel, cómo no va a ser temeroso, cómo no va a ser respetuoso contigo si tú lo has bendecido. Es el más grande de todo, tiene las mejores hijas, los mejores hijos, tiene toda esa riqueza y tú lo cuidas, tú lo proteges. Entonces viene lo que es la prueba, en donde Dios quiere demostrarle a Satanás que hay un hombre
que es un referente de fidelidad, un referente de perseverancia, un referente de integridad, y demostrarles si es mi siervo, si es mi hijo. Pues Satanás en la insistencia viene y le dice, Señor, está bien, te lo voy a permitir. Y es donde comienza lo que es toda la desgracia que se le viene a Job de un día para otro. Nosotros leemos aquí en el capítulo 1, de todas sus riquezas, de todo lo que tenía. En el versículo 2 están hablando de eso, el versículo 3, pero de repente nos vamos aquí nomás, ya en el versículo 12, y comienza ya la desgracia de Job. Comienza que sus hijos mueren, 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, y usted y yo, que somos padres, que somos madres, nos damos cuenta del valor de un hijo. Imagínese que se nos muera un hijo, pero a Job no se le murió un hijo, se le murieron sus 10 hijos el mismo día, a la misma hora. Se le murieron sus 10 hijos. Y no acababan de darle la noticia de la desgracia a sus hijos cuando comienzan a venir las demás desgracias, tus bueyes, tus camellos, tus asnas, tus ovejas, todo lo que tenías, Job, se perdió. De repente colapsa su economía, quiebra su economía. De estar en saldo azul, comienza y cae el déficit en saldo rojo. Ya no tenía nada absolutamente. Y no le bastó eso al enemigo y toca su cuerpo. Pierde su salud. La palabra de Dios dice en Job 7:5. Job capítulo 7, versículo 5, mi carne está vestida de gusano y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. O sea que la salud de Job se deterioró por completo. Esa sarna maligna que el diablo le puso lo volvió una llaga a tal punto que dice que tenía gusanos en su cuerpo. Y tenía costra, era tal aquella desesperación de la enfermedad en el cuerpo de Job que él agarraba tiesto de teja, de pedazos de barro para rascarse. Me imagino que como todo eso estaba podrido ya, dañado su piel, cada vez que se rascaba se le caían sus pedazos de carne. Estaba hecho una llaga, había perdido por completo su piel. Esa sarna era maligna, no era cualquier sarna, era sarna maligna puesta por el mismo Satanás. O sea, su piel se pudrió por completo. Y en ese momento, en ese contexto, es cuando llega su esposa y en vez de darle palabras de ánimo, en vez de ayudarle, en vez de consolarlo, ¿qué le dice a Job? ¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job viene y le dice, bueno, en Job 2, el 9 y el 10, como una mujer cualquiera has hablado, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué pues recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios, no le falló a Dios, no renegó en contra de Dios. Él pierde también a su esposa lo abandona, los amigos llegan a visitarlo, lo comienzan a acusar. Seguramente, Job, estás mal, seguramente tienes algún pecado guardado, seguramente tienes algo escondido y Dios ahora te está castigando. Y no era así. Todos sabemos la historia de Job. Sabemos que simplemente Satanás no estaba feliz con el bienestar de un hijo de Dios y no lo sigue estando. Cuando Satanás mira que tú estás bien, cuando Satanás mira que tú estás buscando de Dios, cuando Satanás mira que tú le estás siendo fiel al Señor, Él va a arremeter en contra de ti. Él va a atacarte, pero solo si Dios se lo permite. Entonces Job fue probado. No pecó Job con sus labios en contra del Señor.
y lo comenzaron a acusar y lo comenzaron a atacar. Hubo momentos en que él ya dijo, bueno, yo salí desnudo del vientre de mi madre y yo voy a volver desnudo allá. Si Jehová me dio, que Jehová quite también, pero que sea bendito el nombre del Señor. Y hubieron momentos tan duros, tan difíciles, tan dolorosos, que él decía, aunque él me mate, yo voy a esperar en él. Y yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde yo esté, de ahí él me va a levantar. Y Job estaba en esa condición, destruido totalmente, sin hijos, sin dinero, sin nada que tener, sin nada que comer, ni un lugar donde dormir, ni alguien que lo atendiera, sin amigos, destruido su cuerpo en llaga, engusanados, a lo mejor desbaratándose, cayéndose en pedazos. Pero él no renegó en contra de Dios, aunque sus amigos lo incitaban, aunque sus amigos lo provocaban, diciéndole, seguro le fallaste. Él no dijo nada en contra del Señor, pero se acordó Dios. Y quiero que ustedes entiendan algo, cuando viene una aflicción es con un propósito especial. Si la aflicción ha llegado a nuestras vidas, ténganlo presente, hay un propósito especial. Dios quiere trabajar con nosotros. Si nos vamos a Job capítulo 42, vámonos hasta allá. Job 42, versículo 10. Dice su palabra. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Una vez que Job oró por sus amigos, que lo habían vituperado, que habían hablado en contra de él mintiendo, que lo habían acusado, habían hecho falsas acusaciones de haberle fallado a Dios. Y él vino y los tuvo que perdonar. Y no solo los perdonó, tuvo que orar por ellos. Y una vez que Job oró por ellos, dicen que el Señor quitó la aflicción de Job. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y no solo eso, miren, vinieron a él todos sus hermanos, dice la palabra de Dios. Y todas sus hermanos y hermanas, regresaron a donde estaba Job. Y todos los que antes le habían conocido, a lo mejor sus amistades, sus conocidos, sus vecinos, llegaron, hermanos, hermanas, todos los que le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Nosotros sabemos ahora que no había sido Jehová, sino el enemigo. Y cada uno de ellos, oiga bien, no sabemos cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos que lo habían conocido, pero sí cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Pieza de dinero, a lo mejor un lingote de oro, a lo mejor un manojo de dinero, a lo mejor efectivo, no sabemos qué era, pero dice que le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el 12? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Algo que mencionábamos aquí, que el Señor le duplicó, bendijo, dice, el postrer estado de Job, ¿verdad? Lo bendijo más que el primero, le dio como el doble, pero algo que nos explicaban era de que porque si le dio el doble de cada cosa, porque no le dio el doble
de los hijos también. Y algo interesante que aprendí en estos días es que al parecer sus hijos no eran hijos buenos, eran hijos rebeldes, eran maleantes, eran pecadores, porque vivían haciendo banquetes. Y parece que en los banquetes se corrompían, tomaban licor, tomaban vino, y era producto de eso, de que Job siempre presentaba sacrificio a favor de ellos, pidiéndole perdón a Dios por si te fallaron, Señor. Perdónalo. Él vivía intercediendo por sus hijos. Entonces, al parecer sus hijos no eran los hijos que hemos pensado hasta ahora, que eran buenos hijos, sino eran hijos desobedientes. Todos los días bebían, todos los días hacían banquetes. Por eso Job ofrecía sacrificio. Pero aquí vemos que ahora tiene nuevamente sus 7 hijos, sus 3 hijas. Y la palabra hace énfasis en que ellas eran mujeres muy hermosas. Y que les dio también su padre herencia entre todos sus hermanos. Al final, Job salió ganando. Fue retribuido, fue bendecido, fue consolado. Me imagino que su piel fue restaurada por completo, y al ser restaurada por completo, ¿qué sucedió? Le ha de haber quedado mejor que la primera. No se sabe qué pasó con su esposa, pero algunos estudiosos afirman que el Señor se la pudo haber transformado en su forma de pensar, y al verlo que ya estaba nuevamente elegante, guapo, simpático, con su piel ya restaurada, con su dinero ya, a lo mejor pudo haber regresado arrepentida, y Job la recibió, y de ahí fue donde ya nacieron nuevamente sus hijos. Pero él tuvo que sufrir mucho. Él tuvo que pasar momentos duros y difíciles. Y al final dice la palabra de Dios que cuando Dios lo vio, dice que se acordó de él y quitó su aflicción y lo consoló. Le retribuyó el doble de todo lo que había perdido. Y hoy leemos en la carta de Santiago, que es un gran referente de lo que es la fidelidad, de lo que es la perseverancia, de lo que es la paciencia en medio de la prueba, en medio de la tentación. Fue fiel y el Señor lo consoló y el Señor lo bendijo grandemente. Y termina el libro diciendo: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijas, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Que cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, nosotros podamos ser como Job, permanecer fieles al Señor, no pecar contra Dios. Dice que no pecó con sus labios en contra del Señor. Sí hubo momentos en que, producto del tanto acoso de sus amigos, de tanta acusación, de que le has fallado, de que seguro tú hiciste algo malo, entonces ¿qué pasó? Él maldijo el día en que nació. Pero Job sabía que él había sido fiel, él sabía que no le había fallado al Señor, y es por eso que el Señor viene y lo retribuye. En el capítulo 24 es donde él viene y le reclama la indiferencia que aparentemente tiene Dios con la maldad, ante la maldad. Pero después él reconoce: sí, Señor, tú eres grande, yo no puedo ir en contra de ti, yo no tengo la autoridad para hablar en contra tuya, mi Dios. Y le pide el perdón al Señor, y él mismo afirma que Dios es grande y exalta la grandeza de Dios. Él mismo se da cuenta cuando Dios lo convence de su ignorancia, y le dice nada más que es polvo. Y lo comienza a cuestionar y le comienza a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar hasta dónde iba a llegar? Ante Dios nosotros no podemos justificarnos.
No podemos hacerlo, no podemos ir en contra del Altísimo, pero sí podemos serle fiel, luchar, agarrarnos de Él, pedirle su apoyo, pedirle su bendición. Señor, dame fuerza, no te quiero fallar. Señor, dame fuerza, no te quiero defraudar. Yo sé que tú has puesto tu confianza en mí. Yo sé que tú me has escogido como tu hijo. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. No quiero fallar a esa confianza que tú has puesto. Y dame fuerza. Y si resistimos y si nos agarramos bien del Señor y si no le fallamos y si no hacemos nada en contra de Él, sino que como Job damos gloria y damos honra a Él y reconocemos que salimos del vientre de la mamá sin nada y cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada y glorificamos el nombre de Dios, el Señor al final nos va a dar consolación y nos va a dar bendición por haber resistido. Y como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón. Vamos a repetirlo. Recuerden que ese va a ser nuestro texto lema. De ahí nos vamos a estar agarrando en cada uno. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Le amamos? Resistamos la prueba, soportemos la tentación y el Señor nos va a dar la corona de vida. Dios me los bendiga, hermanos. Mañana seguimos con este estudio de 7 personajes que fueron fieles al Señor, que resistieron la tentación, que resistieron la prueba y al final fueron consolados y bendecidos por el Señor.